Excelente. Bueno, ya empezamos la grabación. Mientras van acomodando sus cámaras. Hola María Alejandra, aprovecho para saludarte también. Bueno, y ahí empezamos. Bueno, ¿cómo anduvieron esta semana? ¿Todo tranquilo? Todo bien, profe. Por ahora hice Sí. ¿cómo se llama? Lo del parcial, que no es el oficial, la simulación. Ah, ¿y cómo te fue, Cristian? Me sacó un 9, así que vamos a esperar el parcial a ver si lo hacemos el lunes. Bueno, excelente. O sea Así que que bueno. es como que te sentís con más aplomo después de hacer Y esa por lo menos simulación y si te sacas un 9. claro, por lo menos es una prueba, a ver cómo más o menos estás, y ahí agarras confianza y vas al parcial, ¿viste? Por supuesto. ¿Cuándo tiene la fecha del parcial uno? Me parece que tenemos fecha hasta el 5 de mayo, creo. Ah, falta un poco, Así que hay de tiempo. último todavía. Sí, Bueno, sí, sí. hoy vamos a tratar de hablar, de conversar un rato de uno de los temas, porque estaba revisando ahí. Ustedes saben que por ahí yo soy un fan del tema de los derechos individuales y un poco la parte dogmática de la Constitución Nacional, ¿no? Eh, que de paso, les agradezco a los que me han mandado la encuesta por email. Estoy haciendo una investigación para la universidad y por eso les mandé esa encuesta para completar. Les pido a los que por ahí no me han mandado todavía, me sirve de mucho que me envíen. Lamento el formato, medio borroso, porque les mandé un Word y lo tienen que volver a completar ahí, no sé, pónganle negrita al número del 1 al 10 y me mandan el archivo de vuelta. Así que les pido, please, no se vayan a olvidar, no solo ustedes, que creo que vos, Cristian, ya me lo mandaste, Sí, sino los que van a ver después la grabación, les pido esa generosidad. A Andrea me parece que ya me la mandó también, porque me parece que la vi hoy, a la tuya, Andrea, que ahí se está conectando justo, Andrea. Bueno, estaba viendo, como les decía, más allá de la parte dogmática, que es por ahí mi tema favorito, en relación con el parcial 2 ustedes tienen que rendir el módulo 1 y el módulo 2. Yo obviamente hago una elección didáctica de los temas que me parece que son más complicados y por ahí este ratito, una vez a la semana, lo conversamos. De paso, ustedes aprovechen y lo tienen al profe ahí que pone la caripela y me pueden preguntar tranquilos las dudas que tengan. Eh, bueno, ahí está Ignacio, que no sé qué me está diciendo, pero vos, Ignacio, habilita tranquilo el micrófono y si somos 5 o 6, ¿cuántos somos? Así me preguntas. Eh, Les decía, módulo 2 y estaba viendo los temas del Estado. Estado, la creación del Estado y después viene el Estado argentino. Para mí no tienen mayor dificultad, pero les hago así un repasito rápido para que, bueno, por ahí, ya sea que lo leyeron y esto sirve de repaso, o al revés, lo ven ahora y cuando lo vayan a leer después en el Sam Canvas, eh, es muchísimo más fácil, ¿no? Porque es como poner la ropa en remojo antes de meterla para lavar. Estado. Vieron que nosotros nos ocupamos de aprender un vocabulario específico, donde todos los constitucionalistas hablamos con las mismas palabras o le damos a las palabras un significado acotado, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la primaria o en la secundaria, cuando yo decía la palabra Estado, yo incluía las ciudades-estado griegas, las polis, como Atenas, Esparta, Tebas, o el propio Estado del Imperio Persa, ¿no? Que era el gran enemigo de los griegos, o el Imperio Romano. Pero ahora que vamos a hablar de acuerdo al módulo 2 de la palabra Estado, si quieren anoten por ahí, nos vamos a referir al Estado moderno. Estado moderno, es decir, siglo XV en adelante, año 1500 en adelante.
Y un poco la característica principal, que la pueden anotar también, es la creación de un ejército permanente. Es decir, de pronto surge esta situación donde hay un ejército permanente, porque antes, por ahí, cuando querían ir a alguna guerra, reclutaban gente puntualmente, ¿no? Ahora, España, por ejemplo, después del casamiento de Fernando de Aragón con Isabel la Católica, que va a unificar las dos coronas que quedaban en España, dando nacimiento al Estado moderno de España. Una característica es esta: ejército permanente. Pero hay una segunda característica: los soldados necesitan que les paguen un sueldo, porque ya no son más agricultores que cada tanto había una guerra y los reclutaban de prepo. No, ahora era su oficio permanente y había que sostenerlos. Y surge el segundo elemento, que es burocracia permanente. Lo pueden anotar. Burocracia permanente se refiere muy principalmente a algo parecido al ARCA o a la AFIP o a la DGI, porque en la medida que había un ejército permanente, que había que pagarle el sueldo todas las semanas, necesitabas una recaudación permanente de impuestos. Por eso nacen estos dos elementos que ustedes los van a encontrar en todos los estados de cierta época para acá. Los estados de cierta época hacia atrás se manejaban más bien con el saqueo. O sea, iban, conquistaban otro pueblo y se llevaban todos los lingotes de oro, ¿no? Pero estos conceptos, la burocracia permanente, como una administración pública permanente, por lo tanto, impuestos mucho más precisos que se recaudan por esa administración, ¿para pagar a qué? Pagar un ejército permanente, ¿no? Los tres elementos, esto es secundaria: población, territorio y poder, los tres elementos clásicos que siempre decimos, mirá, los tres elementos del Estado están anotados ahí en el módulo 2, por supuesto, ¿no? Pero yo les agrego esto que es propio de Hermann Heller, Heller con H y dos L. Dice Hermann Heller el concepto de que el Estado, o lo propio del Estado, es que tiene el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia, o al menos lo reclama para sí. El único autorizado, en principio, salvo una situación de defensa personal, tiene que defenderse. Pero en principio, el único autorizado a ejercer violencia es el Estado. Por eso decimos, tiene el monopolio de la violencia sobre un territorio dado, ¿no? Yo acá les hago este pequeño paréntesis. Yo a veces lamento ser tan adicto a las digresiones, pero parece que el relato del profe no fuera a ninguna parte, sino, pero he leído trabajos sobre la decadencia de algunos estados latinoamericanos y hacen referencia a la pérdida del monopolio de la violencia sobre algunas zonas de su territorio. Por ejemplo, hasta no hace mucho se decía que Visa 31, en Capital Federal, bueno, no estábamos muy seguros de que la ley argentina rija en ese pedacito de territorio, ¿no? Donde ni los patrulleros querían entrar. Ya se imaginan que les voy a decir las favelas de Brasil, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Hola Facu, ¿cómo andas? Eh, esta situación, ¿no? Como de decadencia, decíamos, porque de la situación de monopolio de la violencia sobre todo un territorio, de pronto tener pedacitos del territorio que te los han arrebatado, ¿no? Porque, o al menos lo ponemos en duda. ¿Me siguen, chicos, más o menos hasta acá? De hecho, la última gran conquista de territorio de parte del Estado argentino fue la Patagonia. Un tercio de la Argentina, la Patagonia. De pronto, les hago el contexto: 1879,
presidente Nicolás Avellaneda. La situación de los indios, traten de tener la foto correcta porque ha sido muy romantizada, ¿no? En algún punto, y eran situaciones de saqueo, básicamente, pero saqueos al final, no ya de vacas solamente, sino de mujeres cautivas, bebés. En esa zona no regían las leyes argentinas, obviamente. No digo que la mejor solución haya sido la de Julio Roca, pero el concepto que les quiero transmitir es que después de 1879, el Estado argentino impone su ley sobre ese último tercio del territorio, ¿no? Como anécdota que hoy les contaba a mis alumnos presenciales, eh, hay una, ustedes saben que nosotros el territorio lo heredamos de nuestra mamá patria, nuestra madre patria, que es España. El problema es que España nunca llegó a tener dominio real sobre la Patagonia. Y Chile también recibe su territorio de su madre patria, España, ¿no? Argentina, heredera del virreinato del Río de la Plata, Chile, heredera de la Capitanía General de Chile. Pero la Patagonia era como decir la Antártida. Hay una situación de disputa que se empieza a calentar los motores. Y hay un momento que yo les puedo decir que a veces se usa la expresión momentos estratégicos, momentos clave de la historia. Chile, bueno, era un tema del guano. Guano es un fertilizante, que es como la materia fecal de unos pájaros, fertilizante de la época, muy caro, en la zona norte de Chile y concretamente Chile entra en guerra con Perú y Bolivia, la famosa guerra del guano, que a partir de esa guerra que la gana Chile, Bolivia pierde su salida al mar. La opinión pública argentina era muy favorable a Perú y Bolivia, pero el presidente Avellaneda tomó la decisión de no sumarse a esa guerra en favor de Perú y Bolivia, que finalmente la guerra la ganó Chile, y en el momento en que Chile tenía todas sus fuerzas armadas ocupadas al norte, ¿qué hace la Argentina? En un golpe de mano de 5 meses, tomamos la Patagonia. ¿Me comprenden? ¿Por qué les digo que son como momentos clave, decisiones estratégicas clave? No se había endurecido el Poxipol del territorio de los países, hoy sí, y de pronto era todo muy dudoso, ¿no? Y Argentina, pácate, hace esa movida. Realpolitik, diría Donald Trump, o, ¿no? Pero yo les doy el contexto. El siguiente momento fue en la guerra del Chaco, que fue la última, ¿no? Era el último territorio que nos quedaba donde no entraba la ley argentina, ¿no? Hasta hacia 1910. Pero un poco les decía, este concepto del Estado como el que tiene el monopolio de la violencia sobre un territorio, ¿no? Y entonces decimos, no, mira, sobre ese territorio donde está esa población, el poder, la soberanía, la ejerce un Estado. Por eso les decía estos deterioros, ¿no? Como Villa 31, que cuando entro a Buenos Aires en mi auto la tengo sobre mano derecha. Bueno, ahora creo que han hecho unas canchas de básquet, está mucho más urbanizada, pero me acuerdo hace 10 años atrás, no era tan así, ¿no? Eh, Elementos de población, de territorio, de poder, yo les sugiero la lectura que está muy clara, de los módulos. Ay, disculpen, estoy con una rinitis, un resfrío bárbaro. Los dos primeros países que logran constituirse en estados modernos van a ser España y Portugal. Y les dio una enorme, enorme ventaja sobre todos los otros países. Para que tengan noción, los siguientes fueron Francia, Gran Bretaña, Italia, por ejemplo, que hoy es una potencia, o Alemania, que son hoy potencias de primer orden, recién se estructuraron como países. Bueno, Italia con Garibaldi, 1865,
fecha muy reciente, comparado con España, 1470, 1480. Alemania con Otto von Bismarck, hacia 1870, ¿no? Que eran como 100, 150 ducados, todos independientes. De pronto el primer Reich alemán, y claro, a partir de ahí sí es otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera Portugal y España, al ser los primeros estados modernos, se van a dividir el mundo por mitades prácticamente, ¿no? Por eso el tema de, bueno, en parte la conquista española. Y ustedes saben de historia el tema de que, ¿qué le pasó a España en el 711? ¿Qué le pasó a España? A ver quién sabe, che. Los maté con esa pregunta. ¿Qué pasó con España? En un año entraron desde el sur, desde el norte de África, los invasores musulmanes y tomaron toda España. En un año. En un año. Los distintos reinos visigodos estaban divididos, tenían guerras civiles entre ellos, y los musulmanes en un año tomaron España. Es muy interesante porque España va a demorar 800 años en volver a retomar su territorio español, ¿no? Mira lo que perdiste en un año, recién lo cierran, lo terminan en 1492. 1492, que es el mismo año ¿qué? En que España, con Colón, descubre América. Imagínense las tropas españolas que van a ser liberadas de esa guerra continua contra el muro, ahora para la conquista de América, ¿no? Y ahí empieza en parte nuestra historia, podríamos decir. Estábamos hablando de Estado moderno y tenemos que empezar a hablar del Estado argentino. ¿Se acuerdan más o menos las fechas de las primeras fundaciones de ciudades en Argentina o no? A ver quién se acuerda, che. María Alejandra, estás con cara de que te acordás. Bueno, el obelisco. Hay el obelisco en la 9 de julio. Dice 1936, que son los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires, 1536. La segunda, 1580, ¿no? Hoy les recordaba a mis estudiantes presenciales, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo que fundar por segunda vez Buenos Aires? ¿Saben algo de eso o no? ¿O se acuerdan? Se los comieron. Los indios eran caníbales, se los comieron a los primeros pobladores, tuvieron que venir de vuelta. Yo les decía hoy a mis estudiantes, hemos heredado un país funcionando con garantías individuales, pero un país funcionando, ya no hay caníbales allá afuera, digamos, ¿no? Eh, por supuesto, con la obligación para los futuros abogados, que son ustedes, de seguir trabajando para conservarlo esto, ¿no? Lo, lo ganado de alguna manera, ¿no? Pero, che, medio en broma, pero medio en serio, el recordar la historia por ahí nos sirve para esto, ¿no? Para tomar conciencia. Vinieron estos españoles y se los comieron. Así de fácil. Chao. Fin de la historia. Córdoba, yo estoy en Córdoba capital en este momento, 1573. Ahora, entre 1573 y 1810 tenemos, ¿cuánto? 200 y pico de años, casi 3 siglos, ¿no? Es interesante porque hay formas de ser actuales de los argentinos que nos preguntamos de dónde vienen o de dónde salen, ¿no? Eh, y generalmente no computamos este periodo de 2 siglos y medio. Decimos que todo arrancó el 25 de mayo de 1810, pero no se puede negar, ¿no? Ese pedazo de historia, 250 años, donde la costumbre era claramente autoritaria, regímenes unitarios, el virrey con gobernadores. No hay mucho debate, así que no tenemos mucha gimnasia de ser buenos debatidores. Es como para analizarlo, ¿no? Igualmente, el Estado argentino le damos fecha de nacimiento después de la batalla de Pavón. Les recuerdo por las dudas, les estoy haciendo un súper
hiper resumen, por supuesto, ¿no? Les recuerdo muy cortito, 1810, 25 de mayo. En 1820 tenemos la llamada crisis del año 20, donde dos caudillos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos voltean el árbol de la autoridad nacional. Es la primera batalla de Cepeda. Y por las dudas, les recuerdo que no hay más autoridad nacional desde 1820 hasta prácticamente 1861, porque todos escuchamos hablar del sillón de Rivadavia y la presidencia que duró 3 minutos, o Juan Manuel de Rosas, que normalmente en nuestra mente lo asimilamos a un presidente, pero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de una provincia sobre 14. Las otras le habían delegado, así, delegado el bastón de las relaciones exteriores, porque alguien tiene que hablar con los embajadores, pero estábamos ante 14 estados. Yo a veces uso con mis alumnos el lenguaje de Estado nacional o Estado federal y 24 subestados, ¿no? Las provincias. En ese momento estábamos ante 14 estados. Argentina perfectamente podría haber terminado como Centroamérica, no como Centroamérica-México, sino como Centroamérica, la que tiene un montón de paisitos, todos chiquititos. ¿Me comprenden? Es mucho tiempo, entre 1820 y 1861, digamos, ¿no? Posiblemente yo tengo aversión a las dictaduras, pero posiblemente si hay un mérito en Juan Manuel de Rosas fue mantener unidas con puño sangriento y de hierro esas 14 provincias, ¿no? Las 13 provincias históricas y Buenos Aires, sin constituirlas, por cierto, ¿no? Pero tan fuerte fue el remesón de la batalla de Caseros cuando cae Rosas. Urquiza viene y lo derroca. Juan Manuel de Rosas, batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, que el barco hizo crack, se partió a la mitad. La batalla es el 3 de febrero y la revolución porteña del 11 de septiembre de ese mismo año dice, perdón, nos vamos nosotros por nuestro lado y queda la Confederación de Urquiza con 13 provincias por el otro, ¿no? Dos países que yo digo que son como dos novios, que tienen el deseo de un día casarse, pero puede ser que no se casen, ¿no? Urquiza va a hacer por su lado, solita mi alma, con las 13 provincias, la famosa Constitución de 1853, que yo la amo tanto, y ustedes también. Pero Buenos Aires no. Buenos Aires está por su lado. En 1859 tenemos la segunda batalla de Cepeda, donde Urquiza se impone sobre las tropas de Buenos Aires, gana, pero Urquiza tiene esa generosidad de decirle a los de Buenos Aires, nosotros, miren, nosotros hemos redactado esto, Constitución de 1853, refórmenla ustedes, Buenos Aires, acá la tienen. Agreguen o quiten lo que les parezca, pero tratemos de estar juntos, juntos de vuelta, ¿no? Es un momento clave. Por eso ustedes han estudiado conmigo la reforma de 1860, que Germán Vidal Campos dice que en realidad es poder constituyente originario, porque estamos 1853, 1860, ¿no? Va a seguir habiendo problemas. Hay una siguiente batalla, que es la batalla de Pavón. Cuando voy en el auto a Buenos Aires, unos kilómetros por la autopista hay un arroyo, el arroyo de Pavón. Ahí cerquita fue la batalla de Pavón. Bueno, la ganan las tropas porteñas y a partir de ahí, bajo el mando del Estado de Buenos Aires, Argentina se convierte en
Argentina, digamos, ¿no? Pasamos a ser, para ser más precisos, hay un acuerdo entre Urquiza y Pavón horas antes de esa batalla y no impidió a Urquiza que su caballería prácticamente arrollara de nuevo a la infantería porteña. Y después Urquiza se retira al tranco, como dando a entender que su retiro de la batalla es voluntario. Por supuesto que en la historia lo estudiamos como que ganó Mitre, ganaron las tropas de Buenos Aires, ¿no? Pero producto de un acuerdo. Tan es así que Mitre va a entrar con las tropas de Buenos Aires a sangre y fuego por todo el interior argentino, menos a Entre Ríos, donde está Urquiza, por supuesto, ¿no? Y como último dato, ustedes saben que Urquiza muere en 1870, asesinado por su lugarteniente en la batalla, Ricardo López Jordán, que lo acusa de traidor de esa batalla, la batalla de Pavón, ¿no? Nuestra historia, ustedes saben que es una historia como esos picantes muy fuertes, ¿no? Es una historia con mucha emoción, mucha sangre incluso. Nunca hemos sido demasiado calmados, o serenos, ¿no? Los argentinos en nuestra historia argentina. Pero recién a partir de ahí, bajo la presidencia de Mitre. Mitre va a asumir la presidencia votado por los electores de las provincias el 12 de octubre de 1862. Pero hay un periodo de facto entre el 17 de septiembre de 1861, batalla de Pavón, y el 12 de octubre de 1862. Eh, Son como esas ficciones jurídicas, ¿no? Que no nos queda otra bueno, que... Ahora, el gran mérito de Mitre, ¿no? Apenas asume la presidencia, por ejemplo, convoca, organiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 18 de octubre, 6 días después de asumir la presidencia, eh, 12 de octubre de 1862. El 18 de octubre convoca a la Corte Suprema. O sea, por fin tenemos una Corte Suprema, ¿no? La cabeza del Poder Judicial Federal. Eh, Vuelvo a insistir, les estoy dando vuelta con el tema de la formación del Estado argentino, ¿no? Yendo para atrás, ustedes saben que nosotros, nuestro origen es el virreinato del Río de la Plata, que incluía la provincia de Paraguay, varias provincias de Bolivia y la banda oriental, Uruguay. Eh, También ustedes saben que la Revolución Francesa, que le hemos visto como antecedente de nuestra Constitución Nacional, donde le cortaban la cabeza a los reyes, ¿se acuerdan? María Antonieta y todas esas historias. La Revolución Francesa genera una alarma total en todas las otras monarquías de Europa. Dicen, pero escuchen, estos tipos hay que frenarlos. Toda Europa se alía, hace una alianza contra Francia. Y en Francia surge, como surge cada tanto en la historia, uno de los 3 o 4 estrategas tácticos militares más geniales de toda la historia. Diabólico en muchas de sus formas de actuar. Él nunca dejaba prisioneros vivos, pero un genio desde lo militar. ¿Cómo se llama? El francés ese. Seguro que saben, che, a ver. ¿Cómo se llama el francés? Napoleón, Napoleón Bonaparte. Toda Europa aliada contra estos locos que le cortan la cabeza a los reyes en Francia. Vamos a atacar Francia. Y Francia, de pronto, tiene este genio que pone bajo la bota a toda Europa, salvo un país, que era Gran Bretaña, porque él no podía nadar cruzando el Canal de la Mancha, ¿no? Eh, Al final la Revolución Francesa, que es una república, la idea de todo esto, termina en un dictador que es Napoleón, ¿no? ¿En qué nos resulta atinente a nosotros? Hay un momento en que este dictador manda 300.000 soldados de élite e invade España. Y España colapsa.
básicamente colapsa. Eran las mejores tropas del mundo en su momento. 200, 300 mil hombres, yo les pido que tomen noción. El ejército más grande que habíamos tenido fue el que hizo San Martín en Mendoza para cruzar los Andes, y eran 5.000 soldados. Belgrano en Tucumán y Salta tiene 3.000. Y estamos hablando de 200.000, 300.000 hombres que invaden España, ¿no? Son cifras, nos muestran que somos un puntito en la historia mundial, ¿no? Eh, bueno, de hecho, San Martín, jovencísimo, pelea en una de las batallas de defensa, Bailén, pero España pierde, queda totalmente conquistada por Francia. Y cuando llegan las noticias a Buenos Aires, obviamente que acá dijimos, mirá, no queremos estar bajo la bota francesa. Y España no existe más, no existe más. Entonces empiezan a decir, che, pero ¿qué hacemos acá entonces? Y esta discusión, ¿qué hacemos? Ocurre en toda América, desde México hasta Buenos Aires. Y ahí tenemos, lo pueden anotar, el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. 22 de mayo de 1810. Que hay cuatro. Saben que no se han recogido, no hay una grabación en cassette o en DVD de la discusión, pero se han recogido anotaciones de varios próceres que han anotado y dicen que básicamente hubo cuatro posturas ese día. Por respeto, habló primero el obispo. Acuérdense que era una ciudad muy católica, ¿no? El obispo habla primero. Está presente el virrey, estaban presentes los principales vecinos, que en la época eran los propietarios, era la época, ¿no? Va a hablar primero el obispo, y el obispo va a decir un disparate. Va a decir que mientras haya un solo español en Buenos Aires, español de nacimiento, español, ese español tiene que mandar. Obviamente que todos habrán dicho, no, nada que ver, o lo habrán echado a patadones al obispo, pero esa fue la postura del obispo, el obispo Lué. Fue el primero que habló. Parece ser que después habló un abogado patriota, era el abogado más brillante de Buenos Aires en la época, Juan José Castelli, que va a ser después vocal de la primera junta, Juan José Castelli. Castelli va a decir que desaparecida España, es como que hemos quedado a la deriva, sin autoridad. Y él va a decir que el poder revierte, vuelve al pueblo. Por lo tanto, el pueblo, que eran ellos los que estaban ahí reunidos en el primer piso del cabildo, son los que tienen que decidir. Esa va a ser la postura, ¿no? Que era una postura favorable a sacarlo al virrey, el virrey Cisneros. Esa era la postura de Juan José Castelli, postura sólida. Parece que la cosa venía mal para el virrey. Y el que va a hablar después es el fiscal Villota, con B corta, el fiscal Villota, pro español, por cierto, ¿no? Y el fiscal Villota, pues acá eran todos políticos. El fiscal Villota sabe que en Buenos Aires la mayoría de estos comerciantes del puerto son republicanos, pero que en Córdoba, en Paraguay, en otros lugares, hay muchos partidarios del rey y de que la cosa siga como estaba, con un virrey, que sigamos siendo la colonia de algo que no existe más, pero mandada por españoles. Entonces el fiscal Villota, miren qué hábil, va a decir que sí, que tiene sentido lo que dice Juan José Castelli. Tiene razón. Sin embargo, una decisión de este tamaño, de esta envergadura, hay que consultarla. Y eran como 30 provincias, un montón en Bolivia, en Paraguay, la Banda Oriental, Córdoba, Salta. Hay que consultar. Consultar, acuérdense que en esta época un chasqui a Córdoba demoraba 2 semanas. Consultar era patear la decisión para de acá a 4, 5, 6 meses. Pero el tipo hábil.
Dice, mirá, Buenos Aires no puede tomar esta decisión así. Esto hay que decidirlo entre todos. Hay que consultar con las otras provincias, ¿no? Y bueno, final de la discusión. Era el argumento decisivo. Todos lo miraron a Castelli y Castelli quedó mudo, porque nada podía responder a eso, ¿no? Y dice que Juan José Paso, un abogado joven, que después fue secretario de la primera junta, se le acerca al oído a Juan José, a Castelli, a Juan José Castelli, y le dice, podemos acudir al Instituto de la Gestión de Negocio Ajeno como argumento, ¿no? Y dice que a Castelli le gustó el argumento y lo empujó, le dijo, habla vos, decilo vos. Y Juan José Paso va a decir que es cierto que no se puede decidir en Buenos Aires por todas las provincias y derrocarlo al virrey. Es demasiado seria la discusión, demasiado seria la decisión, pero que, a ver, pasa que ustedes no han visto en civil la gestión de negocio ajeno, que es un instituto del Código Civil. En la gestión de negocio ajeno es cuando una persona tiene un campo y se va de viaje y hay un vecino que tiene el campo del lado y de pronto las vacas del campo de este que se fue de viaje se empiezan a morir de hambre, de sed, porque nadie las atiende. Y si bien no hay un contrato firmado, no hay un poder firmado en favor del vecino del campo del lado, si el vecino del campo del lado le hace el favor, le hace la gauchada de ir a darle comida a las vacas del campo de al lado y darles agua, a eso se le llama gestión de negocio ajeno, cuasi contrato, que genera obligaciones. Es decir, cuando este otro vuelva de viaje, le tiene que pagar al vecino que le estuvo alimentando las vacas o dándoles agua. Y no hay un contrato previo, pero en la emergencia, como es evidente el beneficio de que alguien le alimente las vacas, le dé agua a los bichos estos, se llama gestión de negocio ajeno, a ese cuasi contrato, que ya lo van a ver en las materias de civil. Eso va a ser el argumento de Juan José Paso. Va a decir, como en la gestión de negocio ajeno, si bien la que tiene que tomar esta decisión de sacarlo al virrey son todas las provincias juntas, es tal la emergencia, es tan importante la emergencia que estamos viviendo, que decidamos nosotros, Buenos Aires sola, solita Buenos Aires, lo sacamos al virrey, miren la habilidad, y después mandamos los chasquis y les preguntamos a todos los demás si hemos hecho bien. ¿Me comprenden cómo fue la argumentación? ¿Se dan cuenta? Sumamente hábil, Juan José Paso. La cuestión es que con eso iba a terminar la dominación española en el virreinato del Río de la Plata, con ese argumento, ¿no? Sacado del derecho civil. La historia, como sigue, ya la saben. El 25 de mayo tenemos la primera junta y ya no está más el virrey Cisneros, ¿no? Eh, lo que viene después, paréntesis, hemos estudiado ya las invasiones inglesas, cuántas veces tiraban agua caliente, cómo es desde los techos, 1806, 1807. Ustedes recuerden que nosotros somos un punto en el mapa y los que estaban en guerra eran Inglaterra con Francia. Y en ese momento, Inglaterra, dueña de los mares, atacaba los puertos que eran franceses o de amigos de los franceses. Y Buenos Aires era un puerto de un país que estaba en ese momento aliado a Francia. Así que ese es el contexto verdadero en la guerra de Inglaterra con Napoleón, de la famosa invasión de 1806 y de la defensa en 1807, ¿no? 1806, 1500 soldados ingleses toman Buenos Aires por 2, 3 meses, hasta el 12 de agosto, la reconquista.
1807, recuerden que vienen 7.000 soldados de élite ingleses y se llama la defensa, porque no llegan a tomar Buenos Aires. Esa, la de 1807, es la de que iban pasando por las calles y les tiran agua hirviendo y aceite hirviendo, ¿no? Como dato, de toda la campaña de Napoleón contra Inglaterra, de esos años, la peor derrota británica en esa guerra es Buenos Aires 1807. De hecho, le hicieron un tribunal militar a Whitelock por semejante derrota, disculpe. Eh, bueno, Estado argentino. Ahí voy. Un dato más en esta historia del nacimiento del Estado argentino. Ustedes saben que en 1815, batalla de Waterloo, se acabó Napoleón. Se acabó Napoleón. ¿Han visto en la película? España pasa a tener todas sus tropas disponibles para mandarlas a dónde, a que no adivinan. Porque hasta 1815, cuando nosotros mandábamos tropas al Alto Perú y el virrey de Perú mandaba tropas y se peleaban ahí en Bolivia, en definitiva era una guerra de soldados americanos contra soldados americanos. Unos eran realistas, los otros eran... Porque España estaba imbuida en esa guerra de que estaba dominada por Francia, digamos, ¿no? El problemón, lo teníamos ahora, porque España quedó libre después de Waterloo y simplemente agárrate Catalina, como decía mi abuela, te mandan todas las tropas. Y les doy este dato, que es lindo, lo pueden anotar. El 9 de julio de 1816, el día que en esa casona de Tucumán, con esas columnas así medio en forma de guirnalda, tan hermosa, ¿no? Donde nuestros patriotas, ¿qué firmaron con sus lapiceras? La independencia. Fíjense este dato para que tomen dimensión del coraje. ¿Saben cuántos focos sediciosos contra España quedaban de pie en América desde México hacia el sur? Uno, Buenos Aires. Todos los otros ya habían sido sofocados. México, Colombia, Chile, Perú. El único foco insurrecto que quedaba ese día de 9 de julio de 1816, donde empujados por San Martín y por Belgrano, se la jugaron, era ese levantamiento, el de Buenos Aires. ¿Qué les parece que le iban a hacer a los firmantes si eran derrotados? ¿Qué creen ustedes? Porque en la época era pena de muerte, básicamente, ¿no? Por eso, cuando vemos las fotos de Narciso Laprida y todos estos, ¿no? De la casa de Tucumán, tomemos noción del coraje de estos tipos, ¿no? ¿Me comprenden a dónde voy? A lo que quiero llegar. Eh, Nosotros hicimos muchos intentos de constituir el Estado argentino. La Asamblea del año 13, donde no nos animamos a declarar la independencia ni a hacer una constitución. El Congreso de Tucumán, que sí declaró la independencia, pero no logró hacer una constitución, porque la del año 19, 1819, no fue a ninguna parte. Por 2 minutos lo tenemos a Rivadavia sentado en su famoso sillón y a la Constitución Unitaria de 1826. No duró nada. Cuando Brasil, aprovechándose de el caos nuestro, invadió Uruguay y lo tomó completo a Uruguay, nos pusimos de acuerdo entre las provincias y los 33 orientales y mandamos unas tropas formadas entre todos, donde independizamos a Uruguay de vuelta, la batalla de Ituzaingó. Pero
pero claro, era un caos, porque éramos 14 estados, 14 estados, que cuando tocaban a uno, nos poníamos de acuerdo, che, vamos a dar una mano ahí, digamos, ¿no? Pero caótico. Por eso el origen del Estado argentino, ojalá fuera tan simple, ¿no? Que fue el 25 de mayo de 1810. No, por Dios, recién lo tenemos afianzándose en las llamadas tres presidencias fundacionales, que son Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Algunos agregan Roca. Mitre 1862-68, nada menos que con una guerra con Paraguay en el medio. Sarmiento 1868-1874. Ustedes saben que la obra principal de Sarmiento fueron las escuelas, pero no es sabido que Sarmiento trajo a precio de oro maestras, porque la pregunta para alfabetizar a los gauchos y a los hijos de gauchos, la pregunta del $1.000.000, pero ¿quiénes son las maestras? Porque no había, básicamente, no había. Trae maestras de Estados Unidos, pagadas con unos sueldazos. Obviamente que había que ponerse a fabricar maestras propias. Sarmiento con Avellaneda crean las escuelas normales, donde fabricaban maestras, ¿no? Por eso, la creación del Estado argentino es una epopeya, es una epopeya. El ministro de Educación de Sarmiento va a ser Nicolás Avellaneda. Tan enorme es su obra que va a ser el próximo presidente. El ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda va a ser Julio Arroca. Y tan monumental fue la toma de un tercio del territorio argentino con la conquista del desierto, que va a ser el próximo presidente. Esas presidencias le dicen a los ingleses, vengan, pongan ferrocarriles aquí, ferrocarriles. Era como decir, metan tren bala por toda Argentina, pero era así, tren bala. Ese era el concepto tecnológico para la época. Los ingleses dijeron, pero vos estás loco, mirá si voy a hacer eso. Y Mitre, Sarmiento, les dijeron, si ustedes vienen y ponen la vía del tren, nosotros les damos una legua de cada lado. Una legua, 4 kilómetros. 4 kilómetros, no 4 hectáreas. 4 kilómetros de cada lado de la vía férrea, propiedad de las empresas británicas, pero era para que vinieran, digamos, ¿no? Garantizarles ganancias. Al final vinieron y Argentina se convirtió en el polo de inversiones británicas en el planeta. Argentina pasó a ser totalmente distinto de los otros hermanitos sudamericanos. Argentina pasó a ser el rico junto con el otro rico, que era Estados Unidos, ¿no? De hecho, los dos países que más inmigrantes recibieron en esos años, 1870, 1900, 1910, en el planeta son Estados Unidos y la Argentina. Son datos, ¿no? Que por ahí no los conocemos. De pronto explota la producción de trigo, cereales, centeno, porque ya no había más malones, porque surgen los alambrados con el Código Civil, un manejo del territorio y de la propiedad privada diferente, y ahora sí, no había carretas. Estaban estos tren bala que a 100 kilómetros por hora te llevaban los granos al puerto y de ahí salían para venderse en el mundo. Nos empezamos a llenar de plata, vendiendo cereales, trigo. Che, ni les cuento, Cristian, cuando se inventó la electricidad y se inventó la refrigeración. Ahí fue la explosión total, porque las medias reses las refrigeraban y las metían en los barcos de Swift y te las pagaban a precio de oro. La carne argentina que la dejábamos, nos comíamos los costillares y lo dejábamos, si no había forma de conservar la carne. Lo que no te comías se echaba a perder en 2 días. Por eso, Argentina, cuando surge la electricidad o la refrigeración, claro, qué vivo, ya tenías toda la red de ferrocarriles. Por eso, la explosión económica que surge en Argentina, ni hablar con la venida de los inmigrantes. Por la época,
Hay estudios que han sacado esta cuenta. El jornal diario de un obrero no calificado en Argentina era 3-1 al jornal en Italia. ¿Cómo no se iban a venir los italianos? 3-1. Entonces, bueno, de pronto Argentina se convierte en el país más rico del mundo, año 1895. Pero claro, construcción del Estado argentino es un proceso que terminó bien ahí, pero arrancó la pucha, arrancó bastante a los patadones, diría yo, ¿no? Eh, y la parte que a nosotros nos interesa es ese conjunto de reglas que nos estructuran. Nos dicen si un presidente dura 2, 3 o 5 años, o 6, que ustedes saben, en esos años eran 6 años sin reelección, ¿no? Eh, la constitución que nos estructura, porque de pasar de la anarquía donde los gobiernos duraban meses a un tirano como Rosas, que de pronto estuvo de 1835 a 1852, la constitución con sus reglas nos estructura. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. Nosotros no sabemos cómo traer ferrocarriles a vapor ni inventar la energía eléctrica, pero tratamos de aportar desde el derecho esto, ¿no? Esta info. Este, esos temas los tienen en el módulo 2, si no me equivoco, es la lectura 1 o la lectura 2. Hay una que es Estado y la otra es Estado argentino. Péguenles una leída, está muy lindo. Les digo porque, bueno, les van a tomar eso, no en los trabajos prácticos que yo los ayudo, sino en el multiple choice, cuando les llegue el momento del parcial, que les toman el módulo 1 y el módulo 2. Che, al final hablo yo solo y ya estoy harto de hablar solo. ¿Tienen algún comentario? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Díganme en algún momento, profe, es toda una falacia eso que decís vos. Peléenlo al profe un poco, sí. Muy buena, profe, la aplicación. Lo del tema de Uruguay con Brasil era el algodón entre dos cristales que decían, ¿no? Muy buen comentario, Cristian. Sí, cuando Argentina gana la batalla de Ituzaingó, que mira, para pelear éramos mandados a hacer. Para organizarnos no, pero simplemente tomamos las armas y los arrasamos a los pobres brasileños. La batalla de Ituzaingó es arrasadora, dirigida por Carlos María de Alvear. De hecho, el fusilamiento tremendo de Dorrego es por el enojo de un soldado, Juan Lavalle, que viene triunfante de Ituzaingó y se encuentra con que en lugar de restituir la hermanita como era Uruguay al resto de sus hermanitas, por intervención británica, termina como un empate, un 1-1. Un empate que los otros se quedan con bronca. Les hago este comentario como anécdota. En la batalla de Caseros participan más de 6.000 soldados brasileños. Rosas les había declarado la guerra en aquel momento, ¿no? Del lado de Urquiza. Y no me acuerdo si eran 6, 8.000 soldados, pero un número más que importante de soldados brasileños que incluso pusieron dinero a las tropas de Urquiza para que, bueno, derrocaran a Rosas. La batalla de Caseros es el 3 de febrero de 1852. No es conocido por casi nadie esto que yo les voy a contar. El 20 de febrero, 17 días después de la batalla de Caseros, las tropas de Brasil que estaban en ese momento en Buenos Aires desfilaron por la Plaza de Mayo. ¿Por qué será? Porque era el aniversario de la batalla de Ituzaingó. Significa, toma, te la devolví. Era el aniversario de la batalla de Ituzaingó, 20 de febrero también. Argentina nunca le ganó una guerra a Brasil y nuestras tropas desfilaron por San Pablo o por Brasilia. Pero eso, como nos da demasiada vergüenza, normalmente, ¿qué hacemos? Nos tapamos la cara
no hablamos de esos hechos, ¿no? Porque la historia argentina y la historia de la configuración del Estado argentino tiene muchos motivos para que nos sintamos orgullosos de ser argentinos, pero también hay momentos en los que es como que nos sentimos avergonzados, porque también como en una familia, ¿no? Hay momentos de triunfo, pero también hay momentos de vergüenza. Y a veces las vergüenzas tratamos de taparlas. Pero fue la revancha para Brasil. Pero por eso les digo, esas partes no son tan conocidas, ¿no? De la historia. Este, así que, bueno, ojalá que les haya gustado lo que charlamos hoy. Yo ya sé que lo divertido son las anécdotas, pero me quedo con la idea de que el concepto es Estado, Estado moderno y Estado moderno argentino. Y yo el concepto que quiero transmitir es, esto no nació el 9 de julio de 1816. Ujú. Hubo que Hay esperar demasiada historia atrás. unos cuantos años, ¿no? Casi que hasta las tres presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Mm. Bueno, chicos, si tienen alguna otra pregunta, tienen 3 minutos más. Si no, me voy a sonar la nariz con este resfrío terrible que me agarré. Por mi parte, todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, bueno. Están leyendo Germán Vidal Campos, ¿no? ¿Sí? Nos había mandado como tarea que leamos desde la página 51 lo de las provincias. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de eso en la próxima clase. ¿Querés, Cristian? De la página Bueno, 51, que mira, gracias a que me hiciste acordar, lo anoto ahora mismo porque me quedó sí, pendiente. Esa parte está bueno porque requiere una explicación. Igual como ustedes ya vimos, quizás la parte más complicada que es la parte rentística, es decir, a quién le toca recaudar cada impuesto, pero tomo nota y el jueves que viene vemos la parte esa, la parte de la página buenísimo. 51 que está ultra resumida en Germán Vidal Campos. Gregorio Badeni la trata muy bien y del mismo modo que Germán Vidal Campos, así que voy a tomar esos dos libros. Bueno, dejamos acá, che, Buenísimo. ¿les parece? Bueno, profe, muchas gracias. Les Gracias, mando un gran profe. abrazo y gracias a ustedes por acompañarme siempre. Buenas noches, saludos. Buenas noches.